Cuando este hombre se sentó a desayunar, no sabía que ese plato, el que creía saludable, casi le costaría un pie. No era azúcar, no era comida chatarra. Era algo que millones de diabéticos comen cada mañana confiando en que están haciendo lo correcto. Semanas después, su glucosa se salió de control, y los médicos empezaron a hablar de amputación. Después de ese desayuno, nada pareció fuera de lo normal. Luis se levantó de la mesa, se lavó los dientes y salió rumbo al trabajo convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pan integral, jugo natural, fruta fresca. Eso era lo que había escuchado durante años. Eso era lo que le habían dicho que debía comer. Pero su cuerpo contaba otra historia. Como médico, he visto este patrón demasiadas veces. Pacientes que creen estar cuidándose, cuando en realidad están empujando su glucosa a niveles peligrosos sin darse cuenta. Y lo más alarmante es que, al inicio, no duele. No hay una señal clara que obligue a detenerse. Todo ocurre en silencio. En las semanas siguientes, Luis comenzó a notar pequeños cambios. Cansancio constante. Sed que no se iba. Una sensación extraña en los pies, como si estuvieran dormidos. Nada grave, pensó. Debe ser el estrés, se dijo a sí mismo. Y como muchos diabéticos, decidió ignorarlo. Cada mañana repetía el mismo desayuno. Cada mañana, su glucosa se disparaba. Y cada día, el daño avanzaba un poco más. Cuando finalmente decidió medirse, el número en el glucómetro no tenía sentido para él. Estaba muy por encima de lo recomendado. Aún así, no entró en pánico. Cometió otro error común. Pensó que era algo puntual. Que al día siguiente estaría mejor. No lo estuvo. Días después, su visión comenzó a volverse borrosa. Caminar largas distancias se volvió incómodo. Sus pies ya no respondían igual. Fue entonces cuando decidió acudir al médico. Para ese momento, el problema ya no era solo el azúcar alta. Era el tiempo que había pasado sin control. En urgencias, los exámenes fueron claros. Glucosa peligrosamente elevada. Circulación comprometida. Signos tempranos de daño severo en los tejidos. Cuando el especialista habló de riesgo real, el ambiente cambió por completo. Luis entendió que esto no era una advertencia exagerada. Era una consecuencia directa de hábitos que parecían inofensivos. Y aquí está la parte que más impacta. El problema no era un postre, ni dulces, ni comida chatarra. Era algo que millones de diabéticos consumen cada mañana creyendo que es saludable. Ese desayuno, repetido día tras día, había empujado su cuerpo al límite. En ese momento, Luis no pensaba en dietas ni en teorías. Pensaba en su familia, en su trabajo, en su vida diaria. Y sobre todo, en una palabra que jamás creyó escuchar asociada a su caso: amputación. La diabetes no avisa con gritos. Avisa con silencios. Y cuando se ignoran, el precio puede ser demasiado alto. Cuando el médico pronunció esa palabra, amputación, Luis sintió que el tiempo se detenía. No era una amenaza, no era un intento de asustarlo. Era una posibilidad real si no se actuaba de inmediato. En ese instante, todo lo que había considerado normal en su rutina diaria comenzó a derrumbarse. Como especialista, puedo decirlo con claridad, ese momento es uno de los más duros para cualquier paciente diabético. No por el diagnóstico, que ya existe, sino por la conciencia tardía del daño acumulado. La diabetes no castiga de un día para otro. Cobra lentamente, con intereses. Los exámenes mostraron algo que ya sospechábamos. La glucosa de Luis había estado elevada durante meses. No días. Meses. Cada pico después del desayuno había ido debilitando sus vasos sanguíneos, reduciendo la oxigenación de los tejidos, afectando la sensibilidad de sus pies. Lo que él sentía como hormigueo era una señal de alerta que había pasado desapercibida. Cuando le preguntamos por su alimentación, respondió con seguridad: desayuno bien, doctor. Pan integral, jugo natural, fruta. Nada de azúcar. Esa frase la he escuchado incontables veces. El problema no era la intención, era la combinación. Pan, incluso integral, jugo de fruta, incluso natural, y fruta en exceso, forman una carga de carbohidratos que muchos cuerpos diabéticos simplemente no pueden manejar por la mañana. El resultado es una subida brusca de glucosa que, repetida día tras día, causa estragos. Luis nunca había entendido por qué, a pesar de portarse bien, su control empeoraba. Pensaba que la diabetes era injusta con él. La realidad es que nadie le explicó cómo funcionaba su cuerpo realmente. Durante los días siguientes,
se iniciaron cambios urgentes. Ajustes en la alimentación, control más frecuente de la glucosa, caminatas suaves después de comer. Nada extremo. Nada milagroso. Solo correcciones que debieron hacerse mucho antes. Pero el daño ya estaba ahí. El pie derecho de Luis presentaba una zona comprometida. No había dolor intenso, y eso era lo más peligroso. La falta de dolor en un diabético no es buena noticia. Significa que los nervios ya no están transmitiendo las señales correctamente. Es un silencio engañoso. Cada mañana en el hospital, Luis miraba sus pies con una mezcla de miedo y culpa. Miedo por lo que podía pasar. Culpa por no haber prestado atención cuando su cuerpo habló en voz baja. Muchos creen que las complicaciones de la diabetes solo les pasan a otros. A personas mayores. A quienes se descuidan. Pero la verdad es que basta con un hábito mal entendido, repetido durante el tiempo suficiente, para empujar al cuerpo al límite. Y aquí viene algo importante. Luis no era un caso extremo. Era un caso común. Un paciente promedio. Con errores comunes. Con información incompleta. Eso es lo que hace que su historia importe. Porque si él pudo llegar hasta ese punto creyendo que estaba haciendo lo correcto, muchos otros también podrían estar caminando hacia el mismo destino sin saberlo. La pregunta ya no era si había cometido un error. La pregunta era si aún estaba a tiempo de revertir el camino. La recuperación de Luis no fue inmediata, ni sencilla. No hubo una solución mágica ni un cambio radical de un día para otro. Hubo algo mucho más importante: comprensión. Por primera vez, entendió cómo reaccionaba su cuerpo y por qué aquello que parecía saludable no lo era para él. Como médico, siempre digo lo mismo: el mayor enemigo del diabético no es el azúcar visible, sino la falsa sensación de seguridad. Esa idea peligrosa de estoy comiendo bien sin entender realmente el impacto de cada alimento en la glucosa. En el caso de Luis, el primer paso fue corregir el desayuno. No eliminar todo, no pasar hambre, no vivir con miedo. Simplemente reorganizar. Reducir la carga de carbohidratos, evitar los jugos, priorizar proteínas, fibra y grasas saludables. Acompañar cada comida con movimiento. Algo tan simple como caminar 10 o 15 minutos después de desayunar. Los cambios fueron modestos, pero constantes. Con el paso de las semanas, los números comenzaron a bajar. La glucosa dejó de dispararse cada mañana. La inflamación disminuyó. La circulación mejoró lentamente. El riesgo no desapareció de inmediato, pero se estabilizó. Y eso, en diabetes, puede marcar la diferencia entre perder una extremidad o conservarla. Luis aprendió algo que hoy repite con firmeza. Nadie me explicó que saludable no es lo mismo para todos. Esa frase resume más casos de los que imaginas. Porque millones de personas con diabetes siguen rutinas heredadas, consejos genéricos, recomendaciones antiguas. No porque no quieran cuidarse, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicarles cómo funciona realmente su enfermedad. La diabetes no se maneja con miedo, pero tampoco con ignorancia. Se maneja con información correcta y decisiones diarias. Hoy, Luis camina sin dolor. Conserva su pie. Conserva su independencia. Y, sobre todo, conserva algo que estuvo a punto de perder sin darse cuenta: el control de su propia vida. Pero esta historia no termina con él. Termina contigo, que estás viendo este video. Si tienes diabetes, o conoces a alguien que la tenga, este mensaje es claro. No subestimes tus hábitos diarios. Especialmente aquellos que crees inofensivos. El desayuno puede ayudarte. O puede estar saboteando tu control sin que lo notes. Revisa lo que comes. Observa tus números. Escucha a tu cuerpo cuando habla en silencio. Porque en la diabetes, lo que haces cada mañana importa más de lo que crees. Y a veces, cambiar a tiempo no solo mejora la glucosa. Puede salvarte de perder mucho más.